Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra de Sigmund Freud. Nuevamente, ahorita sigo teniendo algunos problemas técnicos, no me verán en un tiempo, pero eso no va a evitar que sigamos estudiando la obra y el pensamiento del doctor Sigmund Freud. Y les recuerdo, estamos estudiando el proyecto de psicología para neurólogos, un proyecto que comienza en cuanto a o alrededor de los fenómenos neuronales, neurológicos, alrededor de, digamos, la percepción, digamos, la memoria. Nos introduce poco a poco Freud en una cuestión, digamos, de energía, que es lo que estoy subrayando ahorita. La QN es cantidad entre células, entre neuronas. Ajá. Y poco a poco el doctor Freud va, digamos, avanzando y recordemos que este texto es, digamos, como un texto apócrifo, un texto que Freud no quería publicar, no quería compartir con nadie. Simplemente lo escribió para un amigo suyo llamado Wilhelm Fliess o Wilhelm Fliess, Fliess, Fliess. Ajá. Hemos visto ya también en la biografía de Sigmund Freud por Ernest Jones que Wilhelm Fliess fue un otorrinolaringólogo, es decir, otro médico, igual que Sigmund Freud. Recordemos, Freud estudió medicina y se especializó en neurología, pero poco a poco, por experiencias con maestros como por ejemplo Charcot o con otros compañeros ya más avanzados como por ejemplo Breuer o Breuer, como ustedes gusten pronunciarlo, Breuer, es como latinizando el nombre de Joseph Breuer o Breuer, ajá, llegó a esta clase de conclusiones, ajá, no solo por la influencia de compañeros, Breuer o Breuer y su maestro Jean-Martin Charcot, sino también por la experiencia que tuvo atendiendo pacientes histéricos, hombres y mujeres, ajá. Y fue así, digamos, como Freud se va separando poco a poco de lo que es la práctica médica para ir plasmando esta clase de hipótesis, esta clase de formulaciones, de elaboraciones. Ajá. Ahorita vamos ya a leer el texto sin más dilación. Dice el doctor Sigmund Freud, así, el fin y el término de todos los procesos cogitativos, es decir, del pensamiento, es el establecimiento de un estado de identidad, el traspaso de la cantidad de catexia, de carga, carga interna, energía entre las células, emanada del exterior a una neurona catectizada desde el yo. Fíjense, todo esto, aquí ya se hablan al menos de tres eh, lugares hipotéticos. Ajá. El mundo, el sistema nervioso y algo que el doctor Freud llama el yo. No recuerdo en este preciso momento, pero hubo una introducción al yo en algún capítulo anterior o habrá una en un capítulo futuro. Están viendo rápidamente los capítulos pasados. Aquí está, introducción del concepto del yo. Se los muestro en pantalla. Pueden ustedes ir deteniendo el texto. Realmente ya lo leímos, ya todo esto lo revisamos, pero lo iré avanzando poco a poco, tal vez no de manera tan rápida como lo están viendo. Lo voy a avanzar por siguiente página. Ajá. Catexia colateral, es correcto. Para llegar hasta donde estamos, pues esto si quieren leerlo ustedes, si quieren estudiar conmigo, les dejaré en la descripción no solo, yo pienso que desde el principio, ¿saben? Toda la lista de reproducción del proyecto de psicología. Ajá. Ahorita todo esto ya lo vimos en los videos pasados y aquí nos quedamos. Ajá. Vemos cómo hay, digamos, una línea no solo de pensamiento, sino una línea de argumentación, es decir, se trata de buscar entender cómo es que
no solo hablamos de una identidad desde el punto de vista, digámoslo, hipotético, sino de una identidad que atraviesa todos los procesos. Ajá. Desde los procesos psíquicos, los procesos subjetivos, hasta lo que nosotros somos capaces de soportar del mundo exterior. Soportar en un sentido de comprensión, cogitativo, pensar al respecto de, o incluso de ver. Ajá. Soportar, por ejemplo, el considerar, el ver, el escuchar ciertas cosas antes de que la energía nos rebase y, por decirlo de una manera, nuestro yo huya física o perceptualmente del lugar. Ajá. Ahorita estoy haciendo como una especie de resumen, tratando de señalar que no se trata nada más de un yo soy yo porque yo soy yo, sino de cómo el individuo orgánico va adquiriendo una particular identidad que le marca una relación específica con el mundo exterior. Ajá. Dice el texto. Bueno, termino este párrafo y vamos con la Standard Edition, ¿vale? El pensamiento cognoscitivo o judicativo, es decir, un juicio, una, ¿cómo decirlo? Un criterio, ajá, persigue una identidad con una catexia corporal, mientras que el pensamiento reproductivo, estamos hablando de la memoria, persigue una identidad con una catexia psíquica. Catexia, carga, forma, ajá, con una vivencia propia del sujeto. Podemos decir aquí pensamiento reproductivo, aprendizaje, memoria. Ajá. Estamos tratando, digamos, de aproximarnos a esta explicación que hace el doctor Sigmund Freud de los procesos que él suponía daban una forma específica a, digámoslo así, la mente de sus pacientes. Ajá. Estoy haciendo uso de la palabra, no es literal, ¿vale? Ahorita tratemos de seguir leyendo para ver qué quiere plasmar el doctor Sigmund Freud con estas palabras. Dice Freud, el pensamiento judicativo opera con anticipación al reproductivo. Repito, el criterio anticipa a la memoria. Ajá. El criterio opera antes que el aprendizaje, ofreciéndole facilidades ya listas para el ulterior o el posterior tránsito asociativo. Aquí lo he mencionado como criterio, pero también podemos llamarlo, eh, ¿cómo decirlo? Iba a decir atributivo. Ajá. Y esto se explica realmente fácil, queridas, queridos. Eh, la memoria nos determina como individuos. El aprendizaje es lo que nos hace ser personas. O la capacidad de tomar decisiones. El aprendizaje cancela la decisión. Pregunta seria, pregunta de examen. Dice el texto. Bueno, en respuesta, no, no, no. Aquí lo que está planteando Freud, y en esto estoy de acuerdo, nosotros vemos y hacemos. Ajá. Antes que aprender a hacer, la vida se nos impone y tenemos que responder. Ajá. Dice el texto. Si una vez concluido el acto cogitativo, el acto de pensamiento, se le agrega a la percepción el signo de realidad, entonces se habrá alcanzado un juicio de la realidad o juicio de realidad.
una creencia. Miren, esto es bello. Llegándose con ello al objetivo de toda esta actividad. Aquí el doctor Freud está haciendo algo que al menos a mí me gusta mucho. No quedarse con una sola palabra, porque queridas y queridos, eso es algo que el psicoanálisis me ha enseñado. No es que debemos de hablar bien, hablamos como podemos y realmente la realidad es algo que nos rebasa, la realidad interna y la realidad externa. Buscamos poco a poco y como podemos acercarnos a esa realidad interna o externa. Ajá. Aquí cuando dice un juicio de realidad, coma, una creencia, es lo mismo. Ajá. Está tratando de describir lo que vio. Ahorita terminamos este primer párrafo, vamos a ver la Standard Edition. Ajá. Esta traducción me gusta. Vamos a ver, meta y término de todos los procesos de pensar, ya no está hablando cogitativo, pensar, ajá, es entonces producir un estado de identidad, el traslado de una cantidad interna de investidura procedente de afuera procedente de afuera, del exterior, a una neurona investida desde el yo. 103, nota 103. Ahorita vemos qué es eso. El pensar discerniente o judicativo busca una identidad con una investidura corporal. Esto me fue más claro. Una identidad con una experiencia del cuerpo. Ajá. El pensar reproductor con una investidura psíquica propia o una vivencia propia. Aquí ya no entendí. Investidura corporal, investidura psíquica. Miren, es que una cosa es experimentar y otra cosa es recordar. Notas 103 y 104 de la Standard Edition, una argumentación análoga, desarrolla Freud en el capítulo 7, debe ser interpretación de los sueños. Les dejo toda la interpretación de los sueños en la descripción, al menos la Standard Edition. Ya llegaremos a la de Luis López Ballesteros, donde habla de una identidad perceptiva y de una identidad de pensamiento, es decir, no todos vemos lo que una persona ve y no todos pensamos de manera idéntica. Ajá. Cada quien ve, cada quien huele, cada quien escucha algo diferente. Y por supuesto, cada quien piensa no conforme a las reglas que pudiera poner uno u otro filósofo, uno u otro psicólogo. El mismo Freud no pone reglas para pensar, ajá, sino más bien atribuye tanto la percepción como el pensamiento, digámoslo así, a identidades específicas, particulares. Dice el texto, el pensar judicativo brinda el trabajo previo al pensar reproductor, pues le ofrece unas facilitaciones ya listas para una ulterior migración asociativa. Si luego de concluido el acto de pensar, el signo de realidad se suma a la percepción, se habrá obtenido el juicio de realidad, la creencia, alcanzándose así la meta de todo el trabajo. Es decir, la mente, podemos también decirlo, podemos nombrarlo así, nos sirve para establecer una relación con el cuerpo, pero no es una relación directa. La mente es el puente entre nuestro cuerpo, nuestra experiencia y el mundo. Ajá. Vamos a continuar, queridas, queridos. Y por supuesto, aquí no tomemos creencia como dogma. Ajá. Separémonos al menos por el momento de una concepción dogmática de la vida.
Está hablando de creencia, entre otras cosas, hacia nuestra propia experiencia. Ajá. Yo creo que el mundo es, yo creo que los hombres son, yo creo que las mujeres son, yo creo que los niños, las niñas son, la infancia son, yo creo que los perros son, yo creo que los gatos son, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Yo creo que mi cuerpo es, yo creo que yo soy X, Y o Z. Ajá. Dice el texto, López Ballesteros, estamos viendo en la pantalla. En lo que se refiere al juicio, cabe agregar todavía que su condición es, evidentemente, la presencia de experiencias somáticas, es decir, del cuerpo, sensaciones e imágenes motrices en el propio sujeto. Mientras falten estos elementos, la porción variable, el complejo perceptivo, complejo el conjunto de percepciones, no podrá llegar a ser comprendida. Es decir, podrá ser reproducida, pero no establecerá orientación alguna para nuestras vías de pensamiento. Así, por ejemplo, hecho que tendrá importancia más adelante en la segunda parte del proyecto, ninguna experiencia sexual podrá producir efecto alguno mientras el sujeto no haya tenido sensaciones sexuales, es decir, en términos generales, antes del comienzo de la pubertad. Aquí, queridas, queridos, debemos recordar, no estamos leyendo un texto psicoanalítico. Este texto que estamos leyendo se escribió al menos eh, como 10 años antes de que Freud escribiera tres ensayos de teoría sexual que les dejo en la descripción. Y de hecho, desde la interpretación de los sueños, texto que ya citamos, Freud habla de la sexualidad infantil. Y recordemos, sexualidad en psicoanálisis poco o nada tiene que ver con el coito, sino es más bien un proceso justamente de adquirir una identidad en nuestro contacto con nuestro propio cuerpo. Ajá. Sin eso, no podría existir un contacto con un otro. Ajá. Y ahí podríamos adentrarnos en cuestiones de la psicosis para hablar de la diferencia entre un yo y un otro, pero ahorita no nos complicaremos demasiado la existencia. Aquí nos habla de un error de imprenta. Regresamos al texto, ¿vale? Terminando este segundo párrafo, dice la, el mismo texto pero con otro traductor. Respecto del juzgar, cabe puntualizar aún más que su fundamento es evidentemente la preexistencia de experiencias corporales, sensaciones e imágenes movimiento propias. Ajá. Ven, esto es lo que les digo. Imágenes movimiento. Freud trata de decir algo uniendo dos palabras. Ajá. Mientras estas imágenes movimiento falten, el sector variable del complejo de percepción permanecerá incomprendido. Vale decir, podrá ser reproducido, pero no producirá ninguna orientación para ulteriores o futuros caminos de pensar. Por ejemplo, y esto cobrará importancia en lo que sigue, parte 2. Ninguna experiencia sexual exteriorizará efectos mientras el individuo no tenga noticia de sensaciones sexuales o en general hasta el inicio de la pubertad. Aquí el doctor Freud atribuye la sensación sensual, sexual, el yo siento algo hasta después de la pubertad o el inicio de la pubertad. Ajá. Fíjense cómo acá, antes del comienzo de la pubertad. Pienso yo que la Standard Edition es más clara en este sentido. Aquí yo llegué a asociarlo con sexualidad infantil, pero no. Aquí está hablando de manera específica, atracción, digamos, erótica. Ujú. Y aquí está señalando justo que viene ya iniciada la pubertad, digámoslo así, con un despertar sexual. Ajá. Dice el texto, es López Ballesteros, el juicio primario parece presuponer un menor grado de influencia por el yo catectizado
o el yo cargado, o el yo con una identidad, que los actos reproductivos de pensamiento. Repito, el juicio primario parece presuponer un grado menor de influencia por el yo cargado que los actos reproductivos, que los actos de la memoria, ajá, reproductivos de pensamiento. Aunque por lo general se trata entonces de una asociación que es perseguida a través de una coincidencia parcial entre la catexia desiderativa o la carga del deseo, el valor, el peso del deseo y la catexia, el peso de la percepción, ajá, sin ser modificada en absoluto. Está complejo aquí, ahorita lo revisamos. También existen casos en los cuales el proceso asociativo del juicio se lleva a cabo con plena corriente de cantidad. Otra vez, aquí hay muchos párrafos, fíjense, aquí hay uno, acá hay otro. Ahorita los voy a omitir, dice el texto, aunque se trata entonces de una asociación que es perseguida a través de una coincidencia parcial, sin ser modificada en absoluto. También existen casos en los cuales el proceso asociativo del juicio se lleva a cabo con plena corriente de cantidad. No entiendo del todo, queridas, queridos. Voy a retomarlo con la Standard Edition. En cuanto al juzgar primario, parece presuponer respecto del acto de pensar reproductor un influjo menor por el yo investido. Ajá. Podemos decir, un primer pensamiento no se ve tan afectado por un criterio, ajá, por una identidad. Si nosotros somos capaces de, digámoslo así, dejar que nuestras palabras salgan. Ajá. Es que en el juzgar primario, se trata de perseguir una asociación por coincidencia parcial, a la que no se imparte modificación alguna. Ajá. Esto me parece más claro. A ver, y acá, fíjense, es que aquí no se habla de cantidad. Ajá, y aquí no incluye, en la Standard Edition, no incluye tantos eh, paréntesis como en la de López Ballesteros. Miren. Y ello así, ocurren también casos en que el proceso de asociación justificativa se consuma con una cantidad plena. Asociación justificativa. Realmente no entiendo esta palabra. A ver, por ejemplo, una percepción corresponde a un núcleo objeto más una imagen movimiento. Y mientras uno percibe percepción, uno imita los movimientos mismos, es decir, inerva la imagen movimiento propia que es despertada tras la discordancia, y con tanta intensidad que el movimiento se consuma. Es decir, queridas, queridos, recuerdo a mi querido maestro Héctor Lara Tapia en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, burlándose del psicoanálisis en sus clases, creo que en todas sus clases. Lo llamaba circoanálisis y decía, el psicoanálisis es una terapia de ven y cuéntame tu vida. Bueno, eso es imposible, porque la memoria no es lo mismo que la palabra, y la palabra tampoco es lo mismo que la memoria. Ajá. Y palabra y memoria están también ajenos a la concepción, digamos, de un acto cogitativo, es decir, de un pensamiento. Aquí Freud, digamos, y recordemos, no es un texto psicoanalítico, está separando de manera, podremos decir, tajante, pero también conceptual, el habla, el pensamiento y la memoria. Ajá. Y con decir habla, aquí, juicio primario.
juicio primero. Ajá. Estoy, digamos, como que anticipando una, ¿cómo decirlo? Un pensamiento parcial, una cierta libertad entre el habla y el pensamiento. Ajá. Ahorita, y esto lo hago por mi experiencia en análisis. En verdad, queridas, queridos, uno sabe que está en un análisis cuando no sabes qué es lo que vas a decir. Y eso no en cualquier lado, queridas y queridos. Y eso no frente a cualquier persona. Y la diferencia principal entre un psicoanálisis y una psicoterapia para el año 2025 es que justamente un analista escucha constantemente esto. Jamás le he dicho a nadie esto que le voy a decir. Y todavía, de manera frecuente, aunque cada vez más rara, un analizante puede llegar a decir, yo sabía esto, pero no sabía hasta qué punto eso era real en mi vida. Yo no sabía hasta qué punto seguía creyendo eso, seguía pensando eso. Uno se da cuenta en psicoanálisis que la mente puede tener vida propia y es una vida mucho más rica de la que uno creería y querría. Es decir, la mente misma opera con sus propias leyes y al mismo tiempo sin que nosotros tengamos mucha injerencia en ello. Ajá. Es ahí donde el doctor Freud se va separando cada vez más de la concepción de la mente en la medicina, en la filosofía y en su propia concepción de la mente humana. Ajá. Ya les recomendé el estudio de la interpretación de los sueños y en ciertos momentos el doctor Freud describe al sueño, digámoslo así, como una entidad diferente o aparte, autónoma del mismo soñante. Ajá. Y por supuesto, un producto de una mente autónoma, independiente del mismo individuo que posee un cuerpo. Pero esto ya con cierta experiencia, ya con cierta vivencia justamente. Ajá. El psicoanálisis no es, como decía Héctor Lara Tapia, una terapia de ven y cuéntame tu vida, porque es ridículo. No, no el comentario, sino contarle la vida a alguien. Ajá. Contar no es lo mismo que vivir. Y al momento de estar contando una vida, nosotros no la estamos viviendo. Ajá. Y el psicoanálisis justo se separa de la experiencia de la psicoterapia al momento de que la terapia busca proteger al sujeto de la vida misma, mientras que el psicoanálisis no puede, bajo ningún concepto, proteger a nadie. ¿Por qué? Pues porque la vida rebasa al psicoanálisis, la vida misma rebasa al analista, la vida misma está ahí. Y eso es algo que no podemos negar. Pero basta ya de mis meditaciones. Vamos a acabar este breve capítulo. Dice Luis López Ballesteros, esto ya lo leí en la Standard Edition. La percepción equivaldría aproximadamente a un objeto nuclear más una imagen motriz. Mientras se percibe, no me acuerdo qué era W, ahorita lo vemos, se imita los movimientos mismos, es decir, se inerva la propia imagen motriz, que ha sido suscitada por la coincidencia con la percepción, en grado tal que realmente se llega a efectuar el movimiento. Hasta aquí nos habíamos quedado. No me acuerdo, acá no viene la W, percepción. Ajá. A ver. Puede hablarse, dice López Ballesteros. Puede hablarse así de que una percepción tiene un valor imitativo. O bien, la percepción
evoca la imagen mnemónica, la imagen de la memoria, de una propia sensación dolorosa. De modo que se siente entonces el displacer correspondiente y se repiten los movimientos defensivos adecuados. He aquí el valor conmiserativo de una percepción. Nota 163. Conmiserativo de esta palabrota en alemán, no la voy a pronunciar. ¿O está por aquí alguna función? ¿Qué es esto? Agregar comentario, no. No, no, no. Eh, Esa palabrota en alemán, James Strachey pone sympathetic value en la versión inglesa, ahorita la vemos. La versión inglesa es la Standard Edition, ajá. A mi juicio, equivocadamente. Max Scheler, que ha descripto, así dice, descripto mejor la fenoménica del sympathos, divide esta palabra alemana, simpatías en el sentido griego del prefijo, es decir, con patías, con pasiones. Divide esa palabra en esta otra y esta otra, alemanas, ajá, que prefiero traducir como congratulación y conmiseración. Dice nota de Luis López Ballesteros, el traductor. Ahora, regresamos a la Standard Edition. Por eso, se puede hablar de un valor imitativo de la percepción. O bien la percepción despierta la imagen némica, la imagen recuerdo, de una representación de dolor propia, en cuyo caso uno registra el displacer correspondiente y repite los gestos defensivos pertinentes. Este es el valor compasivo de una percepción. Pero, queridas, queridos, no nos dejemos llevar con la palabra compasión. No es un texto religioso el que estamos leyendo. Se trata básicamente de un sujeto, un doctor, el doctor Sigmund Freud, tratando de eh, describir un fenómeno. Ujú. Que en este caso estamos hablando principalmente de percepciones. Percepciones, memoria, fenómenos psíquicos. Ajá. Cuando habla conmiserativo, digámoslo así, el afecto tras la percepción. Dice López Ballesteros, no hay duda de que estos dos casos nos presentan el proceso primario, actuando en el juicio. Podemos admitir que toda adjudicación secundaria o atribución secundaria surgió por atenuación o disminución de estos procesos puramente asociativos. Y así, el juicio que más tarde se convertirá en un medio de reconocimiento de un objeto que quizá tenga importancia práctica, es en su origen un proceso de asociación entre la catexia, la carga, la energía, que llega desde el exterior y catexia derivadas del propio cuerpo. Una identificación entre noticias o catexia procedentes de la percepción, me parece que esto es percepción, y del interior. Sí debe ser percepción. Quizá no sea errado suponer que el enjuiciamiento también indica la manera en que cantidades externas, cantidades Q, procedentes de la percepción, puedan ser transmitidas y descargadas. Lo que llamamos las cosas son residuos que se han sustraído al juicio. Ahora, esto en la Standard Edition, ¿vale? En estos dos casos hemos de ver sin duda el proceso primario para el juzgar. Y podemos suponer que todo juzgar secundario se ha producido por morigeración, disminución, de estos procesos puramente asociativos. Morigeración, acá, ¿cómo lo dice? Atenuación. Ajá. Dice el texto. Por tanto, el juzgar, que luego es un medio para discernir el objeto que quizás ha cobrado importancia práctica, es originariamente un proceso asociativo entre investiduras. Investiduras es
como atribuciones de pensamiento, afectivas, la forma a través de la cual nosotros nos damos cuenta que un objeto existe desde lo psíquico. Ajá. Yo no puedo hablar de una manzana si en mi experiencia no haya tenido experiencias con una manzana, de forma tal que puedo señalar el color, la forma, el sabor, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Podemos decir todos estos elementos que componen el objeto manzana son investiduras. Ajá. O bien podemos decir también de otra manera que toda investidura es el fruto de una experiencia. Ajá. Ahorita continúo, repito esto. Por tanto, el juzgar, que luego es un medio para discernir el objeto que quizá ha cobrado importancia práctica, es originariamente un proceso asociativo entre investiduras que vienen de afuera e investiduras procedentes del cuerpo propio. Una identificación entre noticias e investiduras, creo que esto era psíquicas, no me acuerdo. Ah, no, investiduras perceptuales y de adentro. Ajá. ¿Acaso no sea incorrecto conjeturar que al mismo tiempo constituye un camino por el cual las cantidades que vienen de la percepción son transportadas y pueden ser descargadas? Lo que llamamos cosas del mundo son restos que se sustraen de la apreciación judicativa. ¿Qué frases, eh? Estas frases, restos que se sustraen. ¿Por qué tiene el doctor Freud que comunicarse o que hablar o describirlo de esa manera? Restos que se sustraen. Acá es básicamente lo mismo con López Ballesteros. Residuos que se han sustraído al juicio. Hmm. Residuos, restos. ¿Y entonces de qué sirve el juicio? Porque ciertamente si tiene restos, no sirve del todo, ¿o sí? ¿O será que el juicio realmente no tiene como función controlar al mundo, simplemente orientarnos? Y justo para orientarnos, forma, digámoslo así, complejos, pero de los complejos se extraen ciertas cosas, se extraen residuos. El juicio no alcanza a capturarlo todo. Ajá. Vamos a continuar. Luis López Ballesteros nos dice: el ejemplo del juicio nos ofrece un primer indicio de las discrepancias cuantitativas que es preciso estatuir entre el pensamiento y el proceso primario. Es lícito suponer que el acto del pensamiento parte de... No me acuerdo qué era esto. Ay, queridas, queridos, voy a tener que regresar acá. Eh, a ver, permítame un momento. Chucu, 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 chu. Uy, ahí está. Miren, sistema de neuronas pasaderas, impasaderas es la psique. Las pasaderas estamos hablando de neuronas perceptuales. Ajá. Y o un sistema de neuronas, y creo que sería mejor describirlo así, que no retienen energía. Entre ellas se encuentran las neuronas de la percepción, pero no se limitan a ellas. Ajá.
Mientras que hablamos de neuronas impasaderas, no solo porque retienen la energía, como por ejemplo las neuronas de la memoria, sino que también son capaces de transformarse a sí mismas. Neuronas impasaderas, que retienen energía, pero que también esa energía la usan entre ellas mismas y a sí mismas. Ajá. Esto, entonces, lo psi, eh, impasaderas, esta que parece una bolita tachada, son neuronas pasaderas, y el W eran neuronas de percepción, ¿vale? A ver, estamos lejos, 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 lejos. Shh. Ay, ya me pasé. Estamos en el 18. Iremos por aquí. Ay, 8, 13, 16. Esto ya lo vimos. Ya casi. Aquí nos quedamos. Experiencia, bla, bla, bla. Juzgar, bla, 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 bla. Aquí. A ver. Afortunadamente. Entonces, queridas, queridos, esto parece una psi. Ajá. Y esto debe ser percepción. Ajá. Estamos aquí viendo algunas dificultades y diferencias entre las dos traducciones. Ajá. Repito entonces, el ejemplo del juicio nos ofrece un primer indicio de las diferencias o discrepancias cuantitativas que es preciso estatuir entre el pensamiento y el proceso primario. Es lícito suponer que en el acto del pensamiento parte de lo psíquico o neuronas impasaderas, es lo que estoy entendiendo, una tenue corriente de inervación motriz, pero naturalmente solo si en el curso de dicho acto se ha inervado una neurona motriz o una neurona llave, es decir, secretora. No entendí nada. A ver, otra vez, despacito, no, no lo voy a leer en voz alta, lo dejo en pantalla. En el acto del pensamiento, parte de lo psíquico, parte de las neuronas no pasaderas. Aquí comparte, se puede entender de dos maneras, como si solo una parte o como si naciera de. Ajá. En el acto del pensamiento nace de lo psíquico una tenue corriente de inervación motriz. Creo que así se entiende mejor. Pero solo si en el curso de dicho acto de pensamiento se ha inervado una neurona motriz o una neurona llave, es decir, secretora, es decir, neurona llave, digamos que era como una neurona que establece contacto con otras, me parece. Ajá. Y que puede influir en otras. ¿Qué dice esto aquí en... Estamos por aquí, ¿no? A ver. Del ejemplo del juicio se obtiene una primera pista para la diferencia en lo cuantitativo que cabe estatuir entre pensar y proceso primario. Es lícito suponer que a raíz del pensar, una leve corriente de inervación motriz discurre desde lo psíquico, desde las neuronas no pasaderas. Ajá. Por cierto, que solo si en el trayecto ha sido inervada una neurona motriz, una neurona del movimiento o una neurona llave. Ajá. Neurona motriz, neurona del movimiento es lo mismo. Véase página 365. A ver, creo que se entiende, ¿no? Repito, el doctor Freud está tratando de entender cuál es la relación, no entre la memoria y el cerebro, sino la memoria y el cuerpo. No, pero ¿qué estoy diciendo? No es memoria, es el pensamiento, queridas y queridos.
Relación entre el pensamiento y el cuerpo, no el cerebro y el pensamiento. No, no, no. Pensar y moverse. Dice el texto, López Ballesteros. Con todo, sería equivocado considerar esta descarga como el propio proceso cogitativo de pensamiento, ajá, del cual no es más que un efecto accesorio, secundario y no intencionado. El proceso cogitativo consiste en la catectización de una neurona psi, de una neurona no pasadera, con alteración de las facilitaciones obligadas, previas por una catectización colateral desde el yo. Ahorita lo vemos, despacito. Desde un punto de vista mecánico, es comprensible que en dicho proceso solo una parte de la cantidad interna pueda seguir las facilitaciones y que la magnitud de esta parte sea constantemente regulada por las catexias. Aquí, fíjense, catexias, catexias, catexias. Ajá, catectización. Estamos hablando de energía. Ajá. Dinámica, economía, atención, fuerza, intensidad. ¿Quién determina la intensidad? A veces al mundo, a veces nosotros. Vamos a terminar este párrafo y nos vamos a la Standard Edition. Pero no es menos evidente que con ello se economiza, al mismo tiempo, cantidad interna suficiente para hacer que la reproducción sea provechosa. Y recordemos, reproducción en el sentido interno, memoria. Ajá. De otro modo, toda la cantidad interna que se necesitará para la descarga final sería gastada durante su pasaje en los puntos de salida motriz. Así, el proceso secundario es una repetición del primitivo curso de excitación en Y, en el yo, no sé ahí qué pasó, pero pero en un nivel atenuado, es decir, poquito, y con cantidades menores. Ajá. Es decir, en otras palabras, de manera sencilla, pensar no es hacer. Hacer no necesariamente viene del pensar. Ajá. Eso en la Standard Edition. Sería incorrecto considerar esa descarga como el proceso mismo de pensar, del cual no es solo un efecto colateral no deliberado. El proceso de pensar consiste en la investidura de neuronas no pasaderas, neuronas psi, con modificación de la compulsión facilitatoria mediante investidura colateral desde el yo. Aquí es donde está lo difícil. Ajá. Podemos decir, pensar es no hacer nada y pensar es apelar a un, ¿cómo decirlo? Un mecanismo de retroalimentación interna. Ajá. Por eso odiaban a Freud en la filosofía, muchos filósofos. Pero ese es el punto, queridas, queridos. Por ejemplo, si yo tuviera hambre y hablara con ustedes al micrófono de comer unos tacos, no estoy comiendo tacos. Puedo pensar, quiero eso, pero no estoy haciendo nada para alcanzarlo. Sigo teniendo hambre. Ajá. Y estoy hablando. Realmente también no lo estoy pensando. Pero, hablando de, por ejemplo, hablar y pensar, nuevamente, no es hacer. No transforma las condiciones orgánicas que me llevan a formular mi palabra y a formular un pensamiento. Por ejemplo, dice la Standard Edition, en términos mecánicos,
Es concebible que a raíz de ello, solo una parte de las cantidades internas del cuerpo pueda seguir las facilitaciones y que la magnitud de esta parte sea regulada de continuo por las investiduras. Pero es claro también que con ello el ahorro de cantidad externa es suficiente para que la reproducción como tal cobre utilidad. Es que en el caso alternativo, toda la cantidad interna que al final se requiere para la descarga se gastaría durante la circulación sobre los puntos de desembocadura motriz. El proceso secundario es entonces una repetición del decurso decurso de neuronas sin pasaderas originario en un nivel inferior con cantidades menores. Nota 110. Ya estamos avanzados, queridos, queridas. Ya no nos falta mucho. Vamos a acabar este capítulo. Y como ven, una página en la Standard Edition, seguramente será una en la López Ballesteros. La nota 110 de la Standard Edition nos dice, esta teoría de la economía del pensar es otra de las ideas básicas que recorre todos los escritos de Freud. Véase una larga lista de referencias a la nota de la 32ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Se las dejo en la descripción. 32 nuevas conferencias. Les repito, soy el único canal de YouTube que puede presumir. Tengo toda la obra de Sigmund Freud estudiada y comentada, al menos en la Standard Edition, esta de aquí. Ya la tenemos toda, pero eh, ahorita inicié la de López Ballesteros, primero por cariño, por amor hacia la obra de Freud. Segundo, porque cuando empecé a compartir la obra de Freud, yo no sabía compartir mi pantalla. De hecho, mis primeras lecturas, al menos fueron los primeros que les gusta 8 tomos, más o menos, de la obra de Sigmund Freud, era yo leyendo lo que veía en pantalla. Yo no sabía cómo compartir lo que veía. Ajá. Pero ahorita estamos ya en otro momento, en otra porción, digamos, de mi relación con la tecnología, que me permite hacer otras cosas y seguiría haciendo más y más y más. Dice el texto, López Ballesteros, con cantidades internas menores aún, se podría objetar aquí que las que normalmente corren por las neuronas. A ver otra vez. Con cantidades internas menores aún que las que normalmente corren por las neuronas. ¿Cómo es posible abrir a cantidades tan pequeñas las vías que solo son transitadas para cantidades mayores que las que y recibe habitualmente? Ay, qué horrible pregunta, no le entendí nada. No sé si es que esto de aquí, ¿qué? Esto no tiene sentido. Para cantidades mayores que las que y recibe habitualmente. No, bueno. Dice el texto, a ver, vamos a terminar este párrafo. La única respuesta posible es que esto debe ser una consecuencia mecánica de las catexias colaterales. Eh, no estoy entendiendo nada aquí. Tendremos que encontrar condiciones tales que en presencia de una catexia colateral puedan pasar cantidades pequeñas por facilitaciones que de otro modo únicamente habrían sido viables para cantidades grandes. La catexia colateral liga, por así decirlo, cierta magnitud de la cantidad interna que corre por la neurona. A ver, nota 164. Este término es explicado en la tercera parte, donde se prosigue la consideración de todo este tema. Ok, López Ballesteros, Luis, pero aquí no entendí nada. Vamos a ver la Standard Edition. A ver, ¿dónde nos quedamos? Es esto, ¿verdad? Es esto. Se objetará cantidad interna todavía más pequeñas de las que ya circulan dentro de las neuronas impasaderas. ¿Cómo se consigue abrir?
a unas cantidades internas tan pequeñas los caminos que ciertamente solo son transitables para cantidades mayores, como las que por lo general recibe las neuronas impasaderas. La única respuesta posible es que ello tiene que ser una consecuencia mecánica de las investiduras colaterales. Pienso que entiendo, pero a ver, terminamos el párrafo. Tenemos que inferir unas constelaciones tales que, a raíz de una investidura colateral, cantidades internas pequeñas se drenen por las facilitaciones en las que de ordinario solo habría podido transitar unas cantidades internas grandes. La investidura colateral liga, por así decir, un monto de la cantidad interna que recorre a través de la neurona. A ver, estamos hablando de dos cosas, cantidad y cantidad interna. Ajá. Y uno de los principios, digámoslo así, bajo los cuales Freud orienta su trabajo en general, es que las cosas son como son porque tienen una función específica, ¿sí? Cuando digo las cosas son como son, quiere decir el sistema nervioso se organiza de forma tal que nos permite interactuar con energías enormes que provienen del mundo, pero que al mismo tiempo nosotros vamos traduciendo en energías pequeñitas, que nosotros somos capaces no solo de guardar dentro de nosotros, sino de transformar. Ajá. ¿Transformar en qué? Entre otras cosas, el lenguaje o transformar en acciones. Ajá. Uno de los ejemplos nombrados anteriormente es una luz que nos da fuertemente en los ojos. Nosotros cerramos los párpados. Ajá. Un ruido muy grande, nos tapamos los oídos. Y en ese acto ya hay una transformación de energía, tanto la energía perceptual como la energía motriz. Ajá. Entonces, aquí está hablando básicamente de intensidad de la energía. Se está hablando de cuánta energía basta para que hagamos algo. ¿Cuánta? Lo que insinúa es que la cantidad de energía que se requiere para una transformación interna o, bueno, sí, interna y que también nos modifica las condiciones ambientales puede ser mínima. ¿Por qué? Porque podemos concluir, así está diseñado el sistema nervioso. Ajá. Para no solo protegernos del mundo, sino también transformar el mundo. Podemos nombrarlo así. Ajá. Podemos decirlo así. Transformar el mundo, ¿por qué? Por la mínima diferencia, por la mínima estimulación. Ello tiene que ser una consecuencia mecánica de las investiduras colaterales, es decir, A provoca B, la cual provoca C, y C adquiere una intensidad superior aun cuando C, podemos decirlo, neurona o pensamiento, etcétera, 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 un producto, nunca fue, digamos, convocada. Ajá. Investiduras colaterales.
asociaciones. Ajá. Por eso hablamos de constelaciones, no familiares, sino de asociaciones. Ajá. Les he hablado en este mismo video acerca de, al parecer, una cierta autonomía de la mente, de la percepción, del pensamiento y sus productos, entre ellos el sueño. Ajá. Puede ser que digan, me estoy adelantando mucho, yo estoy hablando de la interpretación de los sueños, pero algo hay de ello aquí, de esa autonomía que les había mencionado. Nota 111. El concepto de la ligazón de energía y en general todo este tema es examinado con mayor amplitud en la parte 3. Muy bien, ya nos había advertido Luis López Ballesteros. Vamos a ver, estamos a dos párrafos. Voy a leer estos dos párrafos con López Ballesteros, lo regreso a la Standard Edition y terminamos por hoy. El pensamiento debe satisfacer también otra condición. No habrá de alterar sustancialmente las facilitaciones establecidas por los procesos primarios, pues si lo hiciera falsearía las trazas de la realidad. Respecto a esta condición, baste observar que la facilitación probablemente sea el resultado de un pasaje único de una cantidad considerable y que la catexia, por más poderosa que sea en el momento, no deja atrás de sí un efecto de comparable duración. Las pequeñas cantidades de energía externa que pasan en el curso del pensamiento no pueden en general superar las facilitaciones. Sin embargo, no cabe duda en que el proceso cogitativo deja tras de sí trazas permanentes, dado que el siguiente repensar demanda un esfuerzo mucho menor que el primer pensar. Por tanto, a fin de que la realidad no sea falseada, deben existir trazas especiales, verdaderos signos de los procesos cogitativos. Deben ser cogitativos, que constituyen una memoria cogitativa, algo que hasta ahora no es posible formular. Más adelante veremos de qué manera las trazas de los procesos cogitativos se diferencian de las que deja la realidad. Nota 165. El problema sería considerado más ampliamente en la tercera parte. Gracias. Y queridas, queridos, ya casi acabamos la primera parte, debo decirlo. Dice la Standard Edition. El pensar tiene que cumplir otra condición. Además, no tiene permitido alterar esencialmente las facilitaciones creadas por los procesos primarios, pues así falsearía las huellas de la realidad objetiva. Esta condición queda cumplida si apuntamos que la facilitación probablemente sea el resultado de una cantidad grande sobrevenida de una sola vez y que la investidura, muy potente en el momento, no deja empero como secuela ningún efecto duradero comparable. Las pequeñas cantidades externas que pasan a raíz del pensar no pueden en general prevalecer contra las facilitaciones. Por otra parte, es indudable que el proceso de pensar deja empero como secuela unas huellas duraderas. En efecto, un segundo pensar sobre reclama tanto menos gasto que el primero. Pensar sobre, nota 112, palabrota alemana, Überdenken. Dice el texto. Por consiguiente, a fin de no falsear la realidad, hacen falta unas huellas particulares, unos indicios para los procesos del pensar que constituyen una memoria de pensar. Ella todavía no se puede formar. Más adelante nos enteraremos de los medios por los cuales las huellas de los procesos de pensar son separadas de las huellas de la realidad objetiva. O, en otras palabras, si a través del pensamiento podemos tener relación parcial con el mundo, ¿para qué tener una relación con un mundo tan feo como lo es? Bueno, pues porque es vida, porque es necesario, porque sin el mundo no podemos vivir. Ajá.
Nuevamente, véase la tercera parte y queridas, queridos, hemos terminado por hoy. Déjenme ver cuánto falta. Vamos a abordar esto el próximo lunes. 19, 20, 21, 21, creo. Sí, son 21 partes o capítulos de la primera parte el proyecto de psicología para neurólogos. Debo decirlo, queridas, queridos. Vean qué título, La conciencia del sueño. Es que justamente puede que este sea un texto pre-psicoanalítico, pero ya contiene muchos de los fundamentos de lo que después sería el psicoanálisis. Queridas, queridos, nos vemos el próximo miércoles con Freud, El crepúsculo de un ídolo de Michel Onfray, el próximo viernes con Vida y obra de Sigmund Freud y los lunes de Luis López Ballesteros. Bye.